Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos al taller número 7, parte 2, sobre semejanza de triángulos y aplicaciones del libro Nociones de Geometría Euclidiana, editado por la Red Matemática de Antioquia. Vemos ahora en la pantalla el enunciado del ejercicio 6, que dice: en la figura T47, el triángulo ABC es isósceles con AC congruente con BC. Si CG es la altura relativa a la base AB y si DF es paralelo a AB, hallar la medida de F. Lo primero que podemos observar acá en la figura es que siendo ABC isósceles con estos lados azules que estoy señalando con el cursor congruentes y siendo CG la altura, entonces CG también es mediana. Por consiguiente, AG mide lo mismo que GB y así la medida del segmento GB es la mitad del segmento AB, que por hipótesis es 4. Concluimos que la medida del segmento GB es 2. Ahora, como DF es paralela a AB, en particular EF es paralela a GB. Vamos mirando el cursor. Ahora consideremos los triángulos EFC, este morado oscuro, con todo el triángulo más grande ACB. Estos triángulos, como tienen este segmento EF paralelo a GB, tienen los siguientes ángulos congruentes. El ángulo en F morado es congruente con el ángulo en B rosado, porque son correspondientes en las entre paralelas. Por la misma razón, el ángulo G rosado es el ángulo en E morado por correspondientes entre paralelas. Y además, el ángulo en C morado es común para el triángulo morado y el triángulo CGB. Luego, estos dos triángulos CEF y CGB, todo el grande y el morado, son semejantes porque tienen los tres ángulos correspondientes congruentes. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Ahora, de ahí podemos entonces sacar la siguiente proporción. CE es a CG como EF es a GB. Y despejar, aquí la tengo a la derecha escrita donde estoy señalando con el cursor la proporción. De ahí despejamos EF, que es CE por GB por CG. Y reemplazando aquí en esta los datos de CE, GB, que ya sabemos que es 2, y CG, estos datos eran hipótesis del ejercicio. Observen en la figura que S mide 3 y que CG mide 5.
Reemplazando entonces en la expresión que estoy indicando con el cursor, tenemos que EF es 3 por 2 sobre 5 y esto da 1.2. Para el ejercicio número 7 tenemos en la pantalla el enunciado. Un tanque tiene 3 metros de ancho. Un hombre de 1,50 metros de estatura observa, como se muestra en la figura T48, que cuando se ubica a 1 metro del borde del tanque, la línea visual une el punto C en el borde del tanque con el punto A en el fondo. ¿Cuál es la profundidad del tanque? Observando la figura y llamando X al segmento CB, el hombre está en la posición del segmento DE, que está marcado con 2 puntas de flecha. La altura es 1,50. Hay otros datos de hipótesis que CD vale 1 y AB vale 3. El segmento CD es paralelo al segmento AB. Y tenemos entonces dos paralelas, estas dos rectas azules cortadas por la secante AE. El ángulo 1 es entonces congruente con el ángulo 2 por ser correspondientes entre paralelas. Y además el triángulo azul y el triángulo rosado son rectángulos. Se concluye que el triángulo azul y el triángulo rosado son semejantes, y son semejantes porque son triángulos agudos con un ángulo agudo congruente, un ángulo correspondiente agudo congruente, que es el 2 congruente con el 1. Y entonces tenemos la siguiente proporción: X es a 1,50 como 3, que es la base del rosado, es a 1, que es la base del azul. Esa expresión la tengo aquí a la izquierda en la parte inferior, y despejando X vale 4.50. Para el ejercicio 8, ahora en la pantalla tenemos el enunciado. En un cierto momento del día, un hombre de 2 metros de estatura mide la sombra de un edificio y se encuentra que es 10 metros, y al mismo tiempo mide su sombra, la cual es de 1 metro. Hallar la altura del edificio. Bueno, como los rayos del sol, el sol está tan lejos que podemos suponer que los rayos del sol BC y FE son paralelos. Suponemos además que el piso es horizontal. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos acá, que son el triángulo verde y el triángulo morado. En estos triángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, que se muestran en este momento con el cursor, son congruentes por correspondientes entre paralelas. Y entonces, siendo así, el triángulo verde y el triángulo morado son semejantes por ser triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo congruente. Y podemos entonces sacar la siguiente proporción. Llamando h a la longitud del lado AB, tenemos h es a 10 como 2 es a 1. Aquí está en la penúltima línea indicada la expresión, y se despeja que h es 20 metros. Para el ejercicio 9, que está ahora en la pantalla, tenemos el siguiente enunciado. En la figura T50, el triángulo ABC es isósceles con AC, congruente con BC. Si EF es paralelo a AB, HD mide 2A
FD mide A y además DF paralelo a HC, hallar el valor de A. El ejercicio tiene además por hipótesis, según la gráfica, que AB mide 6, que CH mide 4 y además que CH es la altura a la base AB. Como el triángulo ACB es isósceles, teniendo estos dos lados rojos congruentes, y como CH es altura, CH es también mediana. Entonces AH mide lo mismo que HB, y entonces HB es la medida de AB, que mide 6. Por consiguiente, HB mide 3, hecho que lo muestro aquí con el cursor. Además, como FD es paralela a HC, por hipótesis, este triángulo verde más oscuro, LBDF, es semejante al BHC por el criterio ángulo, ángulo, o bien porque son dos triángulos rectángulos que tienen además un ángulo común en B. Y entonces tenemos la siguiente proporción: DF, observen el cursor, DF es AHC como DB es HB. Y reemplazando los valores, tenemos entonces que A es A4 como 3 menos 2A es A3. Luego A es 12 onceavos. Gracias por la atención prestada y los espero en el próximo video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.